te fijas bien, un factor común en nuestra vida es que estamos rodeados de emociones. Sentimos emociones con nosotros mismos, sentimos emociones en nuestras relaciones con los demás. La inteligencia emocional es la ciencia que realmente nos ayuda a conocer y a gestionar mejor todas las emociones que nos rodean. Las personas emocionalmente inteligentes tienen más probabilidades de progresar en su puesto de trabajo. Son personas que se sienten más completas, más felices, tienen menos conflictos y tienen una vida más plena. En el curso online Experto en Inteligencia Emocional aprenderás todas las competencias que necesitas saber para ser una persona más emocionalmente inteligente. Serás capaz de conocerte mejor y de autocontrolarte y autogestionarte. Aprenderás también a ponerte en el lugar de los demás y sobre todo a gestionar tu relación con los demás. Serás una persona más influyente, que será más capaz de trabajar en equipo, de gestionar conflictos y sobre todo tendrás una respuesta mucho mejor ante cualquier situación que se te pueda plantear. Soy César Piqueras, conferenciante y autor de más de 20 libros sobre management y soy la persona que te va a ayudar a desarrollar tu inteligencia emocional en este curso online. Es momento de sacar el máximo partido de todas las competencias emocionales, de aprovechar todo el potencial que la inteligencia emocional tiene para ti. Nos vemos en este curso online. ¿En qué medida son importantes las emociones para una persona como tú o como yo? ¿En qué medida nuestras emociones condicionan cómo nos sentimos, cómo actuamos, cómo estamos con las personas que nos rodean y sobre todo también los resultados que tenemos a nivel profesional? Seguramente, y si eres una persona bastante consciente de ti misma, te habrás dado cuenta de que las emociones importan e importan muchísimo. Su impacto en nosotros mismos es mucho más alto del que pensamos, pues condicionan nuestro estado de ánimo completamente. Las emociones condicionan también nuestros pensamientos, condicionan cómo nos sentimos físicamente también, condicionan cómo comunicamos con otras personas y en definitiva lo condicionan todo. No podemos vivir sin emociones, es imposible. Aunque a todos nos gustaría a veces que la vida fuera un poco más lógica, sabemos que las emociones nos rodean, están en todo lo que hacemos. Con cualquier persona con la que nos relacionamos hay una emoción subyacente, hay una emoción de aprecio, hay una emoción de cariño, de ternura, o todo lo contrario, de miedo, de rechazo, de enfado. Las emociones siempre van a estar contigo durante toda tu vida, afortunadamente. Y ya que las emociones nos condicionan tanto, lo importante sería aprender a gestionarlas con eficacia, sobre todo porque van a condicionar muchísimo nuestros resultados profesionales y también evidentemente personales. Y por lo tanto, si aprendemos a gestionar bien nuestras emociones con más inteligencia emocional, pues podremos tener más éxito y más resultados. Por ejemplo, cuando un vendedor tiene que vender un nuevo producto a un cliente, puede sentir muchas emociones, emoción de la confianza, de la pasión, o puede sentir, por el contrario, emociones como el miedo, como la vergüenza o como el rechazo. Como puedes imaginar, dependiendo de qué emoción sienta esta persona, también tendrá más éxito al vender su producto. Con un compañero o compañera de trabajo con quien tenemos un conflicto, pues puedes imaginar seguramente que no estaremos del todo comunicativos, centrados al máximo en lo que hacemos y es posible que no le demos toda la información. Cuando con alguna persona tenemos un conflicto, generalmente la comunicación es un poco tóxica y no es saludable. Cuando tenemos que pensar, por ejemplo, en nuestro futuro y desarrollo profesional, la pasión, la ambición, la proactividad van a ser importantes. Si somos personas que, por el contrario, estamos acomodadas, no tenemos nada de ambición, pues seguramente nuestro futuro profesional tampoco será demasiado próspero. Si tenemos que tomar una decisión arriesgada para nuestro negocio, podemos tener un miedo que nos bloquee o por el contrario, podemos tener una seguridad o sensación de algo más de certeza o estabilidad que nos potencia a tomar esa decisión tan importante para la estabilidad de nuestro negocio. En definitiva, somos emociones, sentimos emociones constantemente y aprender a gestionarlas bien es fundamental. Se ha hablado mucho de inteligencia emocional, ese término fue muy popularizado a partir del 96 aproximadamente, cuando ya Goleman
empezó a hablar sobre ello, basándose en los estudios también de Salovey y Mayer, otros investigadores en este campo, pero sobre todo la inteligencia emocional es algo que existe desde hace ya pues muchos años, no es algo nuevo ni mucho menos, ni que tenga 20 o 25 años. Inteligencia emocional sería la sabiduría de poder integrar, gestionar y vivir con nuestras emociones y con las de los demás, aprender a conocerlas y aprender a gestionarlas. Cada vez que pienses en inteligencia emocional, piensa en estos factores de los que te voy a hablar. Piensa en ti mismo, en tu capacidad de conocerte mejor. Por ejemplo, el autoconocimiento es una parte de ti que tiene que ver con tus emociones. Si te conoces mejor, si conoces tus propias emociones, si puedes sentirlas, notarlas, identificarlas, ponerles nombre, entonces habrás mejorado tu inteligencia emocional. Pero no solo se trata de eso, se trata también, por lo tanto, de poder gestionarlas, gestionar tus propias emociones, no solo conocer tus emociones, sino además gestionarlas. El autocontrol es fundamental. Te sientes un poco más deprimido un día, un poco más triste, puedes gestionar eso, puedes conseguir integrarlo y hacer que ese día no sea tan gris o tan oscuro. Bueno, pues entonces habrás aumentado tu inteligencia emocional. Toda esta inteligencia emocional que tiene que ver contigo, con conocer y gestionar tus propias emociones, se llama inteligencia emocional intrapersonal. Y luego está la inteligencia emocional que tiene que ver con los demás, a la cual llamamos inteligencia emocional interpersonal. Con los demás, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, conocerles mejor, ponernos en su lugar, escucharles de forma activa, estando implicados en esa escucha, ser sensibles a las necesidades de las personas que nos rodean, ser más empáticos, ser personas todavía más comprensivas con ellos o con ellas. En ese momento, en el momento en el que nos ponemos en el lugar del otro para conocerlo mejor, en ese momento estamos desarrollando también nuestra inteligencia emocional. Pero no solo se trata de conocer mejor al otro. Con el otro, con las otras personas, convivimos, tenemos proyectos, estamos en algunas ocasiones casados con ellos, entonces necesitamos también gestionar nuestras emociones con los demás. En un entorno de trabajo, por ejemplo, aparecen muchos momentos en los cuales un equipo tiene que tomar decisiones, tiene que actuar para conseguir una misión común, tienen que trabajar en equipo, tienen que gestionar un conflicto, tienen que gestionar la diversidad también, por ejemplo. Tienen que liderar, tienen que influir en clientes y tienen que hacer muchas cuestiones en las cuales unas personas se relacionan con otras. Y en esa relación siempre hay emociones. Por tanto, no solo se trata de conocer a los demás, sino también de poder gestionar nuestras emociones con los demás. Y de esto nos habla la inteligencia emocional interpersonal. Conocer al otro y gestionar mi relación con el otro en todo lo que tenga que ver con emociones. ¿Y qué nos dicen las investigaciones? Las investigaciones nos dicen que en lo relativo a un entorno de trabajo profesional, el éxito de una persona tiene mucho más que ver con esa gestión emocional de sí mismo y de sus relaciones que con factores puramente lógicos y cognitivos. Nos está diciendo que el coeficiente emocional de una persona, es decir, su inteligencia emocional, es mucho más importante que su inteligencia cognitiva. Porque hoy en día estarás de acuerdo conmigo en que en un entorno de trabajo competitivo, en un entorno de trabajo en el cual necesitamos trabajar en equipo, en el cual necesitamos sumar esfuerzos, en el cual necesitamos proactividad, iniciativa, actitud positiva, necesitamos conquistar a otros e influir en otros, las emociones son fundamentales. El 75% de nuestro éxito en nuestro puesto de trabajo con otras personas depende de la inteligencia emocional. Por tanto, inteligencia emocional, nuestra capacidad de conocer y gestionar nuestras propias emociones y también las emociones de los demás. Con esta definición es suficiente. Cada vez que hablamos de inteligencia emocional, conviene que pongamos algo de contexto, que encuadremos exactamente a qué nos referimos y de qué competencias profesionales estamos hablando. Así que si pensamos en inteligencia emocional, pensemos siempre en esta inteligencia emocional intrapersonal, que tiene que ver con nosotros mismos, y también interpersonal, que tiene que ver con nuestra relación con los demás. Pensemos que esto tiene que ver contigo, ponemos aquí tú, yo, y tú con los demás, tú con los demás. Esta es la diferencia entre intra e interpersonal. Y pensemos sobre todo que podemos hacer dos cosas siempre con las emociones. Conocer y también gestionar.
En este primer cuadrante estaría el autoconocimiento. Es aquí donde están, por ejemplo, el conocimiento de nuestras fortalezas y limitaciones, algo fundamental. También la conciencia emocional, en qué medida somos conscientes de nuestras propias emociones. También, por supuesto, la autovaloración. Y también saber cómo los otros, cómo los demás, me afectan, el hablar con una persona, el que una persona diga algo, cómo mi relación con los otros me afecta. Conocerte a ti mismo es fundamental y está todo aquí dentro. En el segundo cuadrante, contigo mismo, gestionar, ese cuadrante del autocontrol. Ese cuadrante del optimismo, de la proactividad, de la iniciativa también. Ese cuadrante de la gestión del estrés, de la adversidad, de la orientación al logro también, fundamental en un entorno profesional. Como puedes observar, la inteligencia emocional intrapersonal es clave y se divide en estos dos cuadrantes que contienen pues, muchas competencias que conviene fortalecer, aprender y en las que mejorar cada día. En segundo lugar, nos encontramos con la inteligencia emocional interpersonal que tiene que ver con los demás. En este sentido, aquí sí que nos encontramos con competencias como la empatía, como la escucha activa, que es fundamental también, como la sensibilidad interpersonal, que es clave para poder adaptarnos a los demás. O, por ejemplo, una competencia que es importante, que tiene que ver con saber leer el clima emocional, pues cuando entramos en una reunión, en una habitación, en algún lugar, saber leer cómo se encuentra el clima emocional, que también es fundamental y tiene que ver con conocer a los demás. Y finalmente, el cuadrante de la gestión de las emociones con los demás, gestionar las emociones de mis relaciones. Aquí aparecen cuestiones importantes como la comunicación, influencia, liderazgo, fundamental también, trabajo en equipo, gestión de conflictos, la gestión también de la diversidad y todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra relación con el mundo, con otras personas que nos rodean en un entorno profesional o personal. Ahora ya conoces cuáles son las competencias de la inteligencia emocional en las que tenemos que trabajar y mejorar cada día para ser muy hábiles en esta disciplina que tanto éxito profesional nos puede otorgar. Estamos acostumbrados a pensar de forma demasiado cartesiana, demasiado lógica. Pensamos que somos de una forma y que no podemos cambiar. Sin embargo, te diré que las investigaciones nos demuestran totalmente lo contrario. Nuestro cerebro es plástico. Es decir, nuestro cerebro realmente se puede modificar, se puede mejorar, se puede alterar. Somos nosotros, ya lo decía Ramón y Cajal, los escultores de nuestro propio cerebro. Cualquier persona que se lo proponga puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Y esto qué significa? Que puede construir las competencias que desee, que puede mejorar en competencias que hasta ahora creía que no tenía, que puede mejorar en empatía, en creatividad, en comunicación, en seguridad, que puede mejorar en todo aquello que desee y que no sea una competencia lógica y racional, sino que sea una competencia emocional. ¿Y cómo funciona esto de la plasticidad del cerebro? Pues es algo muy sencillo. Al final, lo que nos dicen las investigaciones es que las neuronas que se iluminan juntas se conectan. ¿Y esto de qué va? A través de la práctica de la inteligencia emocional, a través del esfuerzo consciente mediante el cual uno intenta mejorar en una competencia determinada, consigue que determinadas zonas de su cerebro se conecten, que esas neuronas se iluminen juntas. Y cuando se iluminan juntas, pues parece que se conectan. Pensemos que todos estamos condicionados para conseguir unos resultados en base a nuestro temperamento y nuestro carácter.
Nuestro temperamento es cómo somos nosotros por ADN, genéticamente, y nuestro carácter es lo que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida, en nuestra infancia, a lo largo de nuestra experiencia de vida. Así que una persona está condicionada para obtener resultados de cualquier tipo de situación que viva. ¿A qué me refiero con esto? Imagina que una persona tiene que tomar una decisión, se encuentra aquí y le gustaría llegar al punto B. Tú, por ejemplo, imaginemos, quieres un cambio en tu carrera profesional, quieres una mejora profesional, quieres ser promocionado en tu empresa. Estás aquí conscientemente, quieres llegar aquí también conscientemente. Sin embargo, puede que tú no estés cableado para conseguirlo. Es decir, puede que por algún motivo inconscientemente te vayas hacia otro lugar. Es decir, puede que tu cerebro tenga mucho más fácil llegar hasta aquí. Es como que de aquí a aquí hemos construido una autopista. Una autopista en la cual es muy fácil que los coches transiten por aquí a toda velocidad, porque este camino se ha iluminado constantemente, se ha conectado constantemente desde que éramos muy pequeños, durante toda nuestra vida. Entonces, aunque ahora queramos una promoción profesional, quizás no la estemos consiguiendo porque nuestro cerebro está muy acostumbrado a hacer ese camino. Está tan acostumbrado que ha construido una autopista. Así que por aquí se va muy rápido. Cada vez que cultivamos el arte de la inteligencia emocional, lo que estamos diciendo es que tenemos que empezar a recorrer este camino. Quizás la primera vez que lo recorras te costará un poquito más, porque está lleno de hierba, hay que como que abrirse un poquito de paso, hay que abrir camino, hay que empezar a quitar algunas piedras, ¿verdad? Y entonces, si lo abrimos una vez, empezamos a conectar ya estas neuronas con estas neuronas, empezamos a descubrir un nuevo camino que nos lleva hacia el éxito. Pero si vamos dos veces, es decir, si hacemos el esfuerzo en dos ocasiones, pues parece que ese camino ya será un poco más concreto, más limpio, menos hierba, será más fácil ir. Ya con el tiempo ese pequeño camino, sendero, pues se ha convertido en una carretera secundaria. Hombre, no es una autopista, pero es una carretera secundaria que nos puede llevar desde aquí hasta aquí. Y esto empieza a hacer que este camino ya sea menos transitado por coches. Entonces empiezan a aparecer por aquí algunos hierbajos, ¿verdad? Ya no se ve tan claro este camino y parece que el cerebro empieza a identificar que esto sería posible, que tú puedes conseguir tu promoción profesional y empieza a hacer todo lo posible por conseguirla. Y poco a poco, con el paso de los años, si vamos haciendo esto, si vamos haciendo pequeños esfuerzos y acciones conscientes para caminar de A hacia B, pues al final conseguiremos que la autopista sea esta. Y que para ti sea muy fácil conseguir esa promoción que desees o hacer esa presentación en público que tanto te costaba hacer al principio, u otras cuestiones. En definitiva, si empiezas a cultivar tu capacidad de hacer cosas nuevas gracias a las competencias de la inteligencia emocional, pues vas a fortalecer poco a poco tu red neuronal en esa dirección. De manera que con el paso del tiempo, esto es lo que será un sendero que cueste mucho recorrer y tú te habrás programado para tener éxito. Esta programación para tener éxito es algo que todos podemos hacer porque, como te decía, nuestro cerebro es plástico, tenemos esa maravillosa capacidad de esculpir nuestro propio cerebro. Ahora me gustaría que pensaras en ti mismo y que empezaras a autoevaluar tu propia inteligencia emocional. Vas a realizar un cuestionario muy sencillo, pero que al mismo tiempo te va a ofrecer algunas píldoras importantes sobre quizás cómo es tu inteligencia emocional intra e interpersonal, sobre cómo es tu autoconocimiento, sobre cómo es tu autorregulación también emocional, sobre cómo eres capaz de ponerte en la piel de los demás y también de gestionar y liderar tus relaciones. En el cuestionario que vas a realizar vas a poder hacer todas las preguntas y luego verás los resultados. Y los resultados te van a dar algo de información sobre en qué medida estás fuerte o quizás todavía tienes alguna oportunidad de desarrollo en estos 4 cuadrantes de la inteligencia emocional. Así que descárgatelo directamente, ponte con ello y una vez tengas los resultados, analiza en qué realmente eres muy fuerte y qué tendrías que potenciar y qué tendrías que hacer todavía un poco mejor.
Y ya que vamos a hablar de inteligencia emocional, conviene que nos familiaricemos un poco más con el mundo de las emociones. Y realmente en el mundo de las emociones hay tantas, es un mundo tan rico que para mí hay un universo de emociones. Cualquier emoción que puedas sentir en tu día a día, como por ejemplo la estabilidad, la confianza, la seguridad. También, por ejemplo, emociones que tienen que ver con la incertidumbre, por ejemplo. Emociones como, por ejemplo, el estrés. Pero también emociones como, por ejemplo, la atracción, el rechazo, el amor, sería una emoción muy grande, ¿verdad? La satisfacción, la felicidad, la pasión, el desánimo, la desesperación sería otra emoción similar también, o la nostalgia, por ejemplo, el éxtasis, el pánico, el temor o el terror, el enfado, por ejemplo, la alegría, la vergüenza. Hay tantas emociones. Seguramente has vivido muchas de ellas a lo largo de tu vida y seguramente te identificas también con muchas de ellas. Dentro del universo de las emociones hay infinitas emociones e infinitas tonalidades de esas emociones. Por ejemplo, la satisfacción es una emoción, muchos dirán que es una emoción positiva, es una emoción, pero una emoción que si la ponemos así como con un potenciómetro y le damos mucha fuerza, al máximo, oye, sería éxtasis, ¿no? Por ejemplo, éxtasis. O la incertidumbre, por ejemplo, sería una emoción, ¿no? Así como un cosquilleo, un poco de miedo quizás, pero muy poquito, ¿no? Incertidumbre. Sin embargo, cuando una persona siente terror o siente pánico, pues esto es muy diferente, ¿no? Entonces hay muchísimas emociones, de hecho son infinitas, y por suerte nuestro lenguaje y nuestro idioma pues tiene muchas palabras, ¿no? Para definir las distintas tonalidades de estas emociones. Por ejemplo, si queremos definir aquellas emociones que están cerca del miedo, pues podríamos pensar quizás en pánico, en terror, en temor. La incertidumbre también es una emoción cercana al miedo. El rechazo también puede venir del miedo. Y en definitiva hay muchas que están cerca del miedo. Cuando algunas emociones son similares, las vamos a juntar dentro de una emoción básica. En este caso, el miedo es una de las 4 emociones básicas que vas a conocer. Pero también hay más. Cuando hablamos, por ejemplo, de que una persona se siente con confianza, con estabilidad, con seguridad, felicidad, alegría, podríamos incluir, por supuesto, aquí, por ejemplo, bienestar, podríamos incluir paz. Son emociones todas ellas relacionadas con otra emoción básica, pues muy distinta. ¿Y cuál sería esta emoción básica? La alegría. Entonces, todo nuestro universo de emociones tiene como varias constelaciones, tiene como una vía láctea y como otras constelaciones. En esas constelaciones es donde están todas las emociones como guardaditas en sus diferentes tonalidades. Nosotros vamos a comprender o a conocer 4 constelaciones muy bien. La constelación de la alegría, la constelación del miedo, también la constelación del enfado y también la constelación de la tristeza.